De los músculos del cuello, tenemos que decir que estos ayudan a lo que es el movimiento de la cabeza y la columna vertebral. El antagonismo de estos músculos en reposo mantienen y permiten la posición erguida de la cabeza y también el desarrollo de una de las curvas fisiológicas de la columna, como lo es la lordosis cervical y a su vez también la misma cifosis torácica. Lo vamos a dividir en grupos anteriores, laterales y posteriores. El grupo anterior vamos a tener superficialmente el esplenio de la cabeza. El esplenio de la cabeza entonces es un músculo que se va a originar desde la apófisis espinosa de C7 y las primeras 5 a 4 torácicas, y este entonces músculo va a ascender hasta lo que es la porción escamosa del occipital y la apófisis mastoides del temporal, recordando que es uno de los músculos que se inserta en esta apófisis junto al esternocleidomastoideo y al complexo menor. Entre los esplenios se dibuja un triángulo que se llama así, triángulo de los esplenios, y el contenido de él entonces es el plano siguiente, que es el de los complexos, el complexo mayor y complexo menor. Al complexo mayor también se le llama semiespinal, y este músculo se origina también entonces desde las vértebras torácicas y cervicales. En el caso del complexo mayor, se origina en las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales y también entonces de las primeras 5 torácicas. A partir de aquí, entonces asciende hasta la escama del occipital entre la línea curva occipital superior e inferior o líneas nucales. El complexo menor o longuísimo, entonces este se va a originar de los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las primeras, o más bien de las últimas 5 cervicales, y llega entonces hasta las primeras 5 torácicas. Son músculos extensores de la región del cuello. El plano profundo, entonces tenemos varios músculos, como lo es el transversario del cuello. Es un músculo corto en varias lengüetas que va desde las apófisis espinosa hasta las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Los rectos, entonces tenemos el recto posterior mayor. Este músculo entonces se origina de la apófisis espinosa del axis y llega entonces por debajo de la línea curva occipital inferior o línea nucal inferior en la escama del occipital. El recto posterior menor entonces va del tubérculo posterior del atlas a la misma región donde termina el recto posterior mayor, solo que medial a este, es decir, en la escama del occipital por debajo de la línea nucal inferior o línea curva occipital inferior. Ahí mismo en este plano tenemos a los oblicuos, y hay entonces un oblicuo mayor que se origina de la apófisis transversa del atlas a nivel de sus masas laterales y termina entonces este oblicuo superior o menor a nivel de lo que es la escama del occipital. El oblicuo inferior u oblicuo mayor se origina entonces a nivel de lo que es la apófisis espinosa del axis hasta lo que es la apófisis transversa del atlas. Todos estos músculos igual son extensores del cuello. Existe un triángulo que se llama triángulo de Tillaux o triángulo de los oblicuos, que se dibuja entre lo que es el músculo oblicuo mayor y el recto posterior mayor de la cabeza,
En él entonces encontramos la primera raíz cervical o C1 y la arteria vertebral. Estos músculos tienen una inervación variada. Los profundos están inervados por esos mismos nervios, las ramas C1 y C2, y los otros músculos ya más superficiales están inervados por ramas que van por todas las raíces cervicales, es decir, del C2 hasta C8. Tenemos entonces ya los grupos de la región lateral del cuello. El más superficial es el músculo platisma. El platisma tiene otro nombre que se debe a la ubicación que tiene y es el músculo cutáneo del cuello. Es un músculo bastante superficial, está a nivel de los planos cutáneos del cuello, justamente debajo de lo que es piel y la hipodermis. Se está entonces este músculo entremezclado y, como se puede ver, se origina de lo que es el borde anterior de la clavícula, asciende por todos los planos cutáneos, vuelvo y repito, y termina a nivel del borde inferior de la mandíbula. Es un músculo que envuelve todo lo que son los planos siguientes de la región lateral del cuello. Este músculo está inervado por el facial y es un músculo que ayuda a la tensión de lo que es los planos cutáneos del cuello. El esternocleidomastoideo entonces debe su nombre a los orígenes e inserciones que tiene. Tiene entonces un haz esternal, un haz clavicular. El haz esternal se origina de lo que es la cara anterior del esternón. El haz clavicular viene entonces del tercio interno de la cara superior de la clavícula. Este músculo entonces asciende con un vientre muy carnoso y termina a nivel de lo que es la apófisis mastoides del temporal. Entre los dos haces inferiores se dibuja un triángulo, es decir, entre el haz esternal y clavicular se dibuja un triángulo que se llama triángulo de Sedilot. Ahí, por ese triángulo, se ubica a estructuras vasculares y nerviosas, dependiendo del caso que interese. Medialmente o profundo a lo que es el esternocleidomastoideo tenemos las raíces primarias del plexo cervical. Tenemos a nivel de lo que es el plano profundo al esternocleidomastoideo tenemos el plano de los escalenos. Escalenos deben su nombre a unas formaciones triangulares que surgen de los orígenes e inserciones de estos músculos. Son 3 escalenos: el escaleno anterior, el medio y el posterior. El escaleno anterior entonces se origina de los tubérculos anteriores de las apófisis transversa de las vértebras cervicales de la tercera a la sexta. Y este es el músculo entonces que termina insertándose en la cara superior de la primera costilla, dejando una impresión elevada que se llama tubérculo de Lisfranc. El escaleno medio entonces también viene de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras 4, 5 y 6 y termina también en la primera costilla, pero por detrás del escaleno anterior. El escaleno posterior entonces viene de las apófisis transversas también cervicales, pero de los tubérculos posteriores, desde la segunda hasta la séptima vértebra cervical y termina en la segunda costilla. Hay entonces una formación triangular, como les dije, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Eso se llama triángulo de los escalenos, por donde pasa la arteria subclavia con los troncos primarios del plexo braquial. Por delante entonces del escaleno anterior cruza la vena subclavia. Estos son reparos anatómicos que a través de la piel se pueden apreciar y sirven de referencia en el caso que se quiera hacer algún procedimiento terapéutico o intervencionista. El caso, por ejemplo,
de la detección de ese triángulo de los escalenos, el mismo triángulo de Sedilot, permite abordar estructuras vasculares y nerviosas. Y también el caso, por ejemplo, de que se quiera acceder a una canalización central, como es el caso de la vena subclavia, a través también de unos reparos anatómicos se puede acceder y canalizar esta vena. Seguimos entonces los músculos ya profundos. Tenemos el músculo intertransversario. Es un músculo, como su nombre lo dice, va de una apófisis transversa a la otra, por delante del agujero transverso de las vértebras cervicales, y hace un canal o hace un pasaje, un pasillo, por donde discurre también o protege la arteria vertebral. El otro músculo es el recto lateral de la cabeza, que es un músculo corto, va de la apófisis transversa a la primera cervical hasta la masa lateral del occipital. El recto lateral de la cabeza. Los músculos anteriores, entonces ya en el plano profundo tenemos el recto anterior mayor o largo de la cabeza, que va también de la apófisis transversa de las vértebras cervicales, de la tercera a la sexta, y termina en la porción basilar del occipital. El recto anterior menor es un músculo corto, va también de las masas laterales del atlas a la porción basilar del occipital. El largo del cuello, su nombre se debe precisamente a la extensión que tiene. Él está compuesto por 3 haces. Una porción oblicua descendente que va entonces de los tubérculos anteriores, o más bien de los cuerpos vertebrales de las primeras vértebras cervicales a las apófisis transversas de las mismas. Hay otra que es ascendente, que va entonces de los cuerpos vertebrales de las primeras torácicas hasta las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Y hay una porción central o longitudinal que abarca del tubérculo anterior del atlas y todas las vértebras cervicales hasta las primeras torácicas. Estos músculos son flexores del cuello y están inervados por ramas del mismo plexo cervical o ramas nerviosas cervicales que están en vecindad con estos músculos. Tenemos entonces también los músculos ioideos. Hay músculos que son supraioideos y músculos que son infraioideos. Son 4 de cada uno. Los músculos supraioideos, tenemos el digástrico, estiloioideo, miloioideo y genioioideo. El digástrico, como su nombre lo dice, tiene 2 vientres musculares. Un vientre posterior que viene de la ranura del digástrico en la apófisis mastoides del temporal. Tiene un tendón intermedio que hace reflexión en el hueso ioides y un vientre anterior que va de la fosa digástrica, que está a nivel del mentón en la mandíbula. Está el músculo estiloioideo, es un músculo que forma parte del ramillete de Riolano, nace de la apófisis estiloides del temporal y termina a nivel del cuerpo del hueso ioides. Está el músculo genioioideo. Este músculo nace de la cara anterior de lo que es el hueso ioides y termina a nivel de lo que son las apófisis geni inferiores en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. El otro músculo que tenemos entonces es el miloioideo. El miloioideo constituye el piso de la cavidad oral, el piso carnoso. Va de la línea oblicua interna de la mandíbula o línea miloioidea, se reúne en la línea media, hace un rafe y termina en la cara anterior del cuerpo del hueso ioides. Son músculos que tienen que ver tanto con la flexión como con la apertura
de la cavidad oral. Están inervados por ramas del séptimo par craneal o nervio facial y también ramas del trigémino. Los músculos infraoideos son 4 también. Entonces tenemos el esternioideo, homoioideo, esternotiroideo, que entonces a veces se puede mencionar como 2 músculos. Entonces, el esternioideo es un músculo que igual debe su nombre a las inserciones que tiene. Nace de la cara posterior del manubrio esternal, lo que es la cara posterior de la extremidad interna de la clavícula, y este músculo termina en el borde inferior del hueso ioides. Junto a su lado contrario forma un triángulo que se llama triángulo del esternoioideo, que tiene relación con estructuras viscerales del cuello. El homoioideo es un músculo digástrico, tiene 2 vientres, tiene un vientre inferior que nace del borde superior de la escápula, un tendón intermedio que continúa con lo que es el vientre superior. El vientre superior entonces termina insertándose en el borde inferior del hueso ioides. El esternotiroideo es un músculo que se origina también de la cara posterior del manubrio esternal y termina en la línea oblicua del cartílago tiroideo de la laringe. A él le continúa entonces el músculo tiroideo, que se origina donde termina el anterior, es decir, en la línea oblicua externa del cartílago tiroideo de la laringe, y termina en el borde inferior del hueso ioides. De igual manera, son músculos que ayudan a lo que es la flexión del cuello. Están inervados en parte por el 12º par craneal o nervio hipogloso. Hay unas formaciones triangulares entre los músculos que les he mencionado. El caso, por ejemplo, del triángulo de Pirogov está limitado, entonces, borde posterior de este músculo, que es el miloioideo, por lo que es el nervio hipogloso, le hace una base, y también entonces el tendón intermedio del digástrico. Aquí en el contenido de este triángulo encontramos la arteria lingual. Otro triángulo que tenemos aquí es el triángulo de Veklan. Este triángulo está limitado de igual manera por encima por el músculo hiogloso, debajo entonces por el hueso ioides y por detrás por el vientre posterior del digástrico. Aquí entonces el contenido de este triángulo es el propio nervio hipogloso o 12º par craneal y la arteria lingual. En el cuello en general hay grandes triángulos. Está el triángulo anterior, que está formado por la línea media, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde inferior de la mandíbula. Este triángulo se divide en 2. Un triángulo superior, que es el triángulo carotídeo, limitado por el borde inferior de la mandíbula, borde anterior del esternocleidomastoideo y el músculo homoioideo. Aquí el contenido tenemos entonces las estructuras vasculares y nerviosas, como la arteria carótida, la vena yugular, el nervio vago y el hipogloso. El triángulo entonces que queda por delante se llama triángulo muscular y está limitado por la línea media del cuello, el esternocleidomastoideo y el homoioideo. Este es un triángulo cuyo contenido es visceral, o sea, aquí encontramos órganos como es la glándula tiroide, la paratiroide, y estructuras ya como lo que es la tráquea, y musculares como el músculo esternoioideo. Hay otro triángulo que está por detrás, triángulo posterior del cuello, que está limitado en general por la clavícula, por debajo, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el trapecio. Se divide en 2, un triángulo occipital,
limitado entonces por el trapecio, borde posterior del esternocleidomastoideo y el vientre inferior o posterior del omoioideo. Aquí encontramos entonces, como se ve ahí, el 12avo par craneal, la arteria occipital, el nervio mastoideo y estructuras ganglionares. Ya el triángulo que está más inferior se llama triángulo supraclavicular por la ubicación que tiene. Está entonces limitado por debajo por la clavícula, por delante el borde posterior del esternocleidomastoideo y por arriba lo que es el omoioideo. Aquí encontramos entonces el músculo escaleno anterior, los troncos primarios del plexo braquial y la arteria y vena subclavia. Eso es todo entonces en cuanto a los músculos del cuello. Hasta la próxima.